estimados participantes. Vamos a iniciar el día de hoy con el estudio del primer módulo de la unidad uno de nuestra materia electiva 3, Derecho Inquilinario. Esto es una materia sumamente en boga, es una materia muy bonita, es una materia que forma parte del día a día de nuestro ejercicio profesional, por cuanto pues es parte de las actividades diarias que hacemos, aunque hemos visto que en los últimos años han habido algunas situaciones que han generado temor en los propietarios, pero realmente eso es parte de ese movimiento comercial, de ese movimiento, de esas entradas que mucha gente requiere a través de los alquileres para su subsistencia. Entonces vamos a hablar de la primera unidad correspondiente a este módulo uno, que son las generalidades del arrendamiento. Me presento con ustedes, mi nombre es Mayela Morales. Bueno, ya me presenté en el video de inicio de las actividades y eh, pues les doy la más cordial bienvenida para esta materia de derecho inquilinario. Vamos a hablar sobre las generalidades del arrendamiento. Nosotros en Venezuela tenemos una pluralidad de leyes en materia arrendaticia. Nosotros tenemos unas leyes que regulan, que reglamentan todo lo que es el arrendamiento de inmuebles para vivienda, y tenemos leyes que regulan lo que es el arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Eh, Teníamos hasta el año 2014, 2011, una norma única que era la ley de arrendamientos inmobiliarios, que nos daba todas las directrices en un solo cuerpo, como es la tendencia a nivel mundial, con respecto a la materia del arrendamiento como materia especial. Sin embargo, eh, a raíz pues de discusiones en la Asamblea Nacional, se decidió emitir una ley especial para la materia de arrendamientos de inmuebles para vivienda. Ya teníamos una ley anterior, que era la ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria, que todavía está vigente y que vamos a tratar en este módulo, pero eh, pues que engloba esa regulación, esa reglamentación con respecto a los inmuebles para vivienda. Y como en todo empieza desde el principio, nosotros tenemos que definir primero lo que es el arrendamiento. Ya ustedes vieron por allá contratos y garantías. El arrendamiento es una institución que proviene del derecho romano. La mayoría de nuestras instituciones en el derecho civil en nuestro país provienen, por supuesto, del derecho romano, y por eso nosotros los abogados tenemos que estudiar derecho romano. En Roma, al arrendamiento se le llamaba locatio conductio, es decir, esa facultad de ceder uno de los atributos de la propiedad a un tercero, que es el uso y disfrute de ese bien. Entonces, en Roma habían tres clases de locatio conductio, o tres tipos de arrendamiento. Estaba el locatio conducto rerum, que era el arrendamiento de bienes inmuebles, por eso es que se llama rerum. Pues recordemos que en el derecho romano eh, el bien proviene de la palabra res o de la palabra rey. Luego tenemos la locatio conductio operi facendi, que es el precursor del contrato de obras, cuando se daba en arrendamiento esa construcción de una obra civil.
Y finalmente tenemos la locatio conductio operario, donde lo que se cedía en arrendamiento, claro, no con las especificaciones modernas, era el trabajo de una persona y es el antecesor, por supuesto, de el contrato de servicios y el contrato de trabajo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontramos el derecho a tener una vivienda digna como un derecho humano. Es decir, en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 ya se consideró el tener derecho a una vivienda digna a las familias, a las personas, el derecho a tener una vivienda digna como un derecho humano. Y esto fue recogido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 82, donde se considera como prioritario, como un derecho humano, ese derecho que tienen todos los ciudadanos a tener una vivienda digna. Cuando no pueden hacerlo por vía de propiedad, lo pueden hacer a través del arrendamiento de viviendas. El artículo 1579 nos da la definición de arrendamiento, 1579 del Código Civil. El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar por aquella. Entonces, básicamente, el contrato de arrendamiento proviene o está regulado por el Código Civil venezolano. Sin embargo, dada su naturaleza especial y sobre todo lo que es el arrendamiento de inmuebles para vivienda, dada su naturaleza especial, dada el que la ley considera al arrendatario, en el caso de este tipo de arrendamientos de inmuebles para vivienda, como un débil jurídico, entonces existen leyes especiales que regulan la materia arrendaticia en Venezuela. Entonces, en cuanto a su naturaleza jurídica, obviamente, el contrato de arrendamiento, como su nombre lo indica, o el arrendamiento, es un contrato en los términos establecidos en el artículo 1133 del Código Civil, que establece que los contratos son convenciones dirigidas a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas entre las partes. ¿Qué características tiene este contrato de arrendamiento? En primer lugar, es un contrato consensual porque se perfecciona con el acuerdo, con el consentimiento de las partes, que ustedes ya vieron todas estas características en la materia de contratos y garantías. En el caso del arrendamiento de inmuebles para vivienda, el contrato es consensual, pero no hay una autonomía de la voluntad de las partes propiamente dicha, por cuanto la ley regula, controla, verifica, fiscaliza todo lo que es la materia arrendaticia. En el caso de los inmuebles para uso comercial, sí podemos ver un poco más amplio todo esto de lo que es la materia consensual. Incluso se pueden modificar ciertas cláusulas eh, que se refieren a la materia de arrendamiento de locales comerciales. Es bilateral, no porque existan dos partes, sino porque hay obligaciones recíprocas de las partes. Además, es oneroso porque obviamente los arrendamientos no son gratuitos, porque si no se llamarían comodato o préstamo de uso, sino que tienen una contraprestación dineraria que es, por supuesto, el canon de arrendamiento. Además, es de tracto sucesivo porque es un contrato que no se ejecuta de una sola vez, sino que tiene una cierta duración en el tiempo, que nosotros vamos a ver aquí cuánto es lo que la ley permite que sea la duración máxima de los contratos de arrendamiento. Y además origina obligaciones de tipo principal. Por allá cuando ustedes vieron la teoría de las obligaciones en el Derecho Civil 3, estudiaron lo que son las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. Las obligaciones principales, ¿cuáles son? Las que se derivan del contrato de arrendamiento. Básicamente por parte del arrendador, entregar el bien y además entregar el bien
en condiciones de operatividad, pero por parte del arrendatario está el pago del canon de arrendamiento. Cualquiera de la violación de cualquiera de estas obligaciones puede generar que se puede ejercer cualquiera de las acciones administrativas o judiciales para el cumplimiento del contrato. Ahora bien, ¿cuáles son las bases legales de este arrendamiento de inmuebles? Y aquí vamos, este ejercicio lo vamos a hacer durante todo nuestro curso. Vamos a ver unas normas especiales para el arrendamiento de bienes inmuebles y vamos a ver unas normas especiales para el arrendamiento de inmuebles de uso comercial. Tan es así que cada una tiene su regularización, su regulación especial. Entonces, en el caso del arrendamiento de los bienes inmuebles que están destinados a vivienda, tenemos la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, que está en Gaceta Oficial número 6053, extraordinaria, del 12 de noviembre del año 2011. Esta ley establece que todo lo que se refiere al arrendamiento de inmuebles para vivienda tiene carácter estratégico y de orden público. ¿Y qué significa cuando una norma es de orden público? Que no puede ser relajada, no puede ser modificada por el acuerdo de voluntad de las partes. Vamos a leer un poquito ese artículo 2. Dice acá, la presente ley es de carácter estratégico en el marco de la garantía integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat digno, y se declara de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión, habitación o residencia. A tal efecto, el Ejecutivo Nacional tomará en esta materia las medidas que permitan desarrollar las bases y mecanismos que garanticen a todas las familias, ciudadanos y ciudadanas el goce del derecho humano a una vivienda y hábitat en condiciones dignas. Entonces, a raíz de esta ley, se crearon instituciones como la SUNAVI, que es la Superintendencia Nacional de Vivienda, que es el único órgano facultado para la regularización y control de los inmuebles para vivienda y es el que tiene todas las facultades en materia de eh, inmuebles destinados a vivienda. En el artículo 3 de esta misma ley están todos los principios que se pueden aplicar al arrendamiento de inmuebles para vivienda. Dice el artículo 3. Las relaciones sociales, las normas políticas, públicas y los contratos en materia de arrendamiento de vivienda se rigen a los principios de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad, sostenibilidad, diversidad cultural, progresividad, transparencia, participación, cogestión y control social, defensa y protección ambiental, protección de la salud, garantía de los derechos del hogar, la familia, la maternidad, la paternidad de los niños, niñas, adolescentes y de toda persona en situación de vulnerabilidad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral, la consolidación y protección de la familia, así como el bienestar comunitario y social en la búsqueda del buen vivir. Entonces, todos estos principios tienen un arraigo profundamente social. Si nosotros concatenamos esto con el hecho de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estimó que el derecho a la vivienda digna es un derecho humano, todo lo que tiene que ver con la materia de arrendamiento de inmuebles para vivienda, entonces es una materia de corte especialmente social. Y recordemos, aquí se va a considerar siempre al arrendatario como el débil jurídico. No es que el arrendador no tenga derechos, sí los tiene y los vamos a ver.
pero la protección de la ley y de todos los órganos que nosotros vamos a ver con respecto al arrendamiento de inmuebles para vivienda está dirigida básicamente al arrendatario y a su familia. En el artículo 5 de esta ley para la regularización y control de los arrendamientos de inmuebles para vivienda están los fines supremos en materia de arrendamiento. Vamos a leer algunos de ellos porque realmente el artículo es bastante largo. La regulación jurídica y las políticas públicas en materia de arrendamiento persiguen como fines supremos. Uno, promover el arrendamiento socialmente responsable como vivienda complementaria y transitoria en la protección y garantía del derecho humano a una vivienda digna y adecuada para todas las personas y familias, de conformidad con la Constitución de la República, las leyes y políticas nacionales en materia de vivienda y hábitat. Se considera, o para el Estado no impulsa el hecho de que las personas se mantengan en calidad de arrendatarios durante toda su vida, sino que el arrendamiento es una transición para llegar a la propiedad de cada bien. Y ahí es donde está a veces ese temor que tienen los arrendadores, porque se ha visto muchos casos donde los arrendatarios quieren después que se les venda a ellos directamente el bien. Obviamente ellos tienen un privilegio sobre los terceros, pero ese privilegio no es absoluto, puede ser también objeto de ciertas modificaciones. Otra por aquí, garantizar que las familias y las personas no pasen más de 10 años en condición de arrendatario o arrendatarias, promoviendo la distribución progresiva de este plazo a través del acceso de los arrendatarios y arrendatarias a la propiedad de la vivienda, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República y demás leyes que rigen la materia. ¿Cuál es el trabajo de nosotros abogados acá? Nosotros tenemos que hacer, porque siempre les va a llegar algún caso de una persona que quiera dar el arrendamiento a algún bien. ¿Por qué? Porque eso es una forma de ingreso o de una parte de su vivienda. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Primero, advertirles que hay un conjunto de normas y de órganos y de instituciones que van dirigidos a proteger al arrendatario. Siempre la protección del arrendatario. Entonces, hay que establecer una política de conocer al arrendatario. ¿Quién es la persona que va a estar allí? Segundo, no podemos permitir que ese arrendatario perdure per secula seculorum en el inmueble. Y tercero, no podemos permitir tampoco que ese arrendatario ingrese otras personas, porque esas otras personas, según la ley, lo vamos a ver, que formen parte de su núcleo familiar, van a tener la prerrogativa también para continuar con el arrendamiento, y ahí es donde se originan los problemas. Tenemos también las bases legales que regulan el arrendamiento de los inmuebles para uso comercial, y fíjense ustedes que aquí nosotros vamos a encontrar varias diferencias, en el sentido de que en el caso del arrendamiento de los inmuebles sí podemos jugar con este principio de la autonomía de la voluntad. Ya como no estamos hablando de un derecho humano, no estamos hablando de un débil jurídico como tal, porque se supone que el que va a alquilar un local comercial tiene los medios para hacerlo. Y además es un comerciante que está realizando una actividad comercial. No es una actividad de carácter personal, de carácter familiar, de carácter meramente civil, sino que es una actividad de tipo mercantil, de tipo comercial. Por tanto, las normas que regulan este tipo de arrendamientos son unas normas que son un poquito más relajadas, vamos a llamarlo así, con respecto a el arrendamiento de inmuebles para vivienda. Entonces aquí tenemos el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial. Tenemos ahora unas leyes con unos nombres bastante rimbombantes,
que fue emitido en Gaceta Oficial 40.418 de mayo del año 2014. Entonces, fíjense ustedes, es en ese año 2014 donde se separa prácticamente la materia de arrendamiento de inmuebles de uso comercial con respecto al arrendamiento de inmuebles para vivienda. En el artículo 2 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley está señalado cuáles son los inmuebles de uso comercial. Vamos a leer también este artículo 2. A los fines de la aplicación e interpretación del presente decreto ley, se entenderá por inmuebles destinados al uso comercial aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud o se encuentre anexado a este. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales ubicados en los centros comerciales, en edificaciones de vivienda u oficina o en edificaciones con fines turísticos, de uso médico asistencial distintos a consultorios, laboratorios o quirófanos, o educacional, así como los que formen parte, sin ser solo depósitos, de un galpón o estacionamiento. Se presumirán además inmuebles destinados al uso comercial, los kioscos, stands y establecimientos similares, aun cuando estos no se encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiquen en áreas de dominio público. Entonces, esos tarantincitos que podemos encontrar en la calle, donde venden perros calientes, donde venden hamburguesas, donde hay un pequeño emprendimiento, son considerados como locales de uso comercial. Un local que muchas casas estilan, sobre todo en las áreas de las zonas comerciales, que en la parte de arriba está la vivienda y en la parte de abajo está el local comercial. Muchos de esos locales son considerados como inmuebles de uso comercial. De manera que aquí la ley es bastante amplia para hacer la determinación de a cuáles inmuebles le aplicamos las normas para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda y a cuáles locales o a cuáles inmuebles aplicamos el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación de los inmuebles de uso comercial. Igualmente, en el artículo 3 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley está el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Fíjense ustedes, en el anterior norma, en el caso de los arrendamientos de inmuebles para vivienda, los principios eran totalmente sociales, de justicia, de igualdad, de progresividad, etcétera, etcétera. Aquí en el artículo 3 tenemos contemplado el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Los derechos establecidos en este decreto ley son de carácter irrenunciable. Por ende, todo acto, acuerdo o acción que implique renuncia, disminución o menoscabo de alguno de ellos se considera nulo. En la aplicación del presente decreto ley, los órganos o entes administrativos, así como los tribunales competentes, podrán desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y en general la adopción de formas de negocios jurídicos mediante los cuales se pretenda evadir la naturaleza jurídica arrendaticia en relación con el carácter comercial del inmueble arrendado, debiendo prevalecer siempre la realidad sobre las formas. Generalmente se estila que se pide la data jurídica de ese futuro arrendador a los efectos de comprobar que realmente se trata de un comerciante. No se quiere disfrazar la figura, pero se busca la mayor garantía para el propietario del inmueble, por cuanto pues también se han visto muchos casos donde, y sobre todo después de la pandemia, a raíz de la pandemia, donde como existió un decreto de protección de los arrendatarios de locales comerciales a raíz de la pandemia, ellos
todavía piensan que ese decreto está vigente, ya ese decreto no está vigente y se cometen muchos abusos al respecto. Igualmente, a la par de decreto con fuerza de ley para el arrendamiento de locales de uso comercial y de la ley de regularización y control de los arrendamientos de inmuebles para vivienda, tenemos esta otra norma que es el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, que está en la Gaceta Oficial 39.668 de mayo del año 2011. ¿Qué vino a hacer esta norma? ¿Qué vino a hacer esta ley? Vamos a buscarla por acá. Esta ley vino a raíz de la visión que tuvo el Estado, que se estaban cometiendo muchos abusos en los procedimientos de desocupación de los inmuebles. Pero fíjense cuál es el razonamiento jurídico que debe privar en este caso. Para que hubiese un procedimiento de desalojo, ¿sí? Debía haberse iniciado una demanda por el incumplimiento del contrato de arrendamiento, porque había un incumplimiento de los cánones de arrendamiento o de cualquiera de las cláusulas que estaban previstas en el contrato. Esa solicitud se hacía en los tribunales de municipios y ejecutores de medidas y la sentencia podía ordenar el desalojo, de tal manera que aquí hablar de desocupación arbitraria, de desalojo arbitrario, es un poco errónea, es un poco errada a mi punto de vista, a mi humilde parecer, por cuanto si tú estás llevando el debido proceso, si te dieron el tiempo para ejercer tu derecho a la defensa, ¿verdad? En los lapsos procesales para ello, para contestar la demanda, etcétera, etcétera, no puedes decir que la finalidad que era la desocupación o el desalojo era de tipo arbitrario. ¿Ok? Generalmente esto se hacía o este decreto, en mi análisis muy particular, proviene precisamente de situaciones de desalojo forzoso, pero privadas. No puede ser, nunca podemos decir que un desalojo que proviene de una orden judicial donde ha habido un debido proceso es arbitrario, es contrario uno al otro. Sin embargo, pues fue emitido. En el artículo 1 y en el artículo 3 están el objeto y el ámbito de aplicación. Vamos a leer el artículo 1. El presente decreto con rango, valor y fuerza de ley tiene por objeto la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios, ocupantes y usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirentes de viviendas nuevas o en el mercado secundario contra las medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretende interrumpir o cesar en la posesión. Si estamos hablando, por ejemplo, de una ejecución de hipoteca, porque yo adquirí un bien nuevo, pero no pagué el préstamo, tampoco podemos hablar de una desocupación arbitraria porque hay un procedimiento de ejecución de hipoteca previsto en el Código de Procedimiento Civil, donde también existe la oposición. Se puede ejercer la oposición a esa ejecución de la hipoteca y por lo tanto tampoco podemos hablar de arbitrariedad. Y el artículo 3 nos dice, el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley será de aplicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, alguno de los sujetos protegidos por este decreto ley sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de posesión o tenencia del inmueble destinado a vivienda principal. En el artículo 4, entonces está esa restricción que contiene esta ley
sobre los desalojos y la desocupación forzosa de las viviendas, dice el artículo cuarto. A partir de la publicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de la protección indicados en el presente ley. Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este decreto ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos hasta tanto las partes acrediten haber cumplido con el procedimiento especial previsto en este decreto ley. Es decir, primero se debe dar cumplimiento al procedimiento de desalojo establecido en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, es decir, ese procedimiento administrativo para poder pasar, que debe ejercerse ante la SUNAVI, para poder pasar al procedimiento judicial de desalojo. Esto ha hecho pues que muchos arrendadores no quieran dar en arrendamiento. Se recurre entonces a los contratos privados que son peligrosos por la misma naturaleza, pero que pues han sido necesarios para poder paliar la situación y satisfacer a ambas partes. Bueno, finalizamos por el día de hoy con lo relativo a este módulo 1. Recuerden que ya a partir de la próxima semana comienza el periodo de evaluación de este módulo 1. Ya tienen ustedes en su plataforma tanto la actividad como el material. Sin embargo, si tienen cualquier duda, si se les presenta algún inconveniente dentro de este lapso no pueden esperar al último día para hacérmelo saber. Si hay alguna duda, por favor, a través de la mensajería que está en la plataforma, con mucho gusto, en la medida del tiempo, en la medida de las posibilidades, vamos a resolver cualquier duda que se presente con respecto a la actividad o con respecto al material. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido. Por favor, les invito a que asistan a estos encuentros, bien sea de manera presencial o de manera remota, porque pues aquí podemos interactuar y podemos intercambiar ideas, etcétera, etcétera, y que es muy importante para nuestra formación como profesionales. Entonces, muchísimas gracias.